Bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa, la predicación de la palabra en contexto. Para ser edificados y retados a cambiar nuestra vida. Descubramos juntos cómo aplicar las enseñanzas de la Biblia en nuestros días. Con ustedes, Wilson Méndez. Hola, bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa. Hoy una vez más con ustedes para compartir un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Espero que haya sido una muy buena semana. Los invito a todos a que elevemos una oración, que sea nuestro Padre Celestial a través de esta palabra en la que meditamos hoy, que cada uno de nosotros reciba la porción que necesita. Cada vez que la palabra de nuestro Dios es enseñada, uno espera que sea Dios hablando directamente a nuestro corazón, que sea de una manera particular Dios respondiendo quizás preguntas que hemos hecho o también en algunas ocasiones una que otra inconformidad que tenemos en nuestra vida en referencia a lo que nos ocurre. Y cada vez que escuchamos la palabra de nuestro Dios enseñada, que está enseñada en el contexto adecuado, debe ser una voz de Dios para nuestra vida. Eso espero que en esta mañana para cada uno de ustedes sea la enseñanza que vamos a compartir. Los invito a que oremos, a que le demos gracias a nuestro Dios por esta semana que terminamos, por estos días que hemos vivido, por interrogantes, por peticiones que tenemos. Confiemos en nuestro Dios que Él va a obrar en su perfecta voluntad. Señor y buen Dios, te damos muchísimas gracias por tu infinita misericordia. Te damos gracias porque no se han agotado tus misericordias, porque no se ha agotado tu bondad, porque tu gracia, Señor, nos cobija, porque tu gracia, Señor, nos levanta cada día. Y tu gracia, Señor, en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, nos alumbra, Señor, alumbra nuestro caminar. Bendecimos, oh Dios, Señor, a cada persona que está a nuestro lado, bendecimos nuestra familia, bendecimos, Señor, nuestro trabajo, lo que tú nos has permitido desarrollar como la fuente de sustento, Señor, porque sabemos que tú estás detrás de cada bendición. Tú estás guardándonos, tú estás ayudándonos a través de muchas personas y te damos muchas gracias por todo eso, Señor. Si hoy, Señor, alguna persona está atravesando alguna crisis muy fuerte, alguna dificultad, Señor, si alguna persona está enferma y requiere, Señor, de un milagro tuyo, Señor, pedimos que seas tú obrando conforme a tu bondad, conforme a tu misericordia, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Que seas tú sanando, que seas tú haciendo tu perfecta voluntad. Si hay alguien atravesando dificultades económicas, Señor, que seas tú dando sabiduría y entendimiento, Señor, para que cada persona encuentre, Señor, más ingresos, para que encuentre, Señor, más posibilidades de trabajo, de desarrollar sus talentos y que tú obres en bendición para cada persona, para cada familia, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te damos también gracias en el nombre de tu Hijo poderoso, Yeshua, nuestro Mesías y Salvador. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de un tesoro en medio de las cenizas. Y cuando hablamos de un tesoro en medio de las cenizas, uno bien puede traer a su memoria esa imagen mental de cuando se hace una fogata, ya sea en un campamento, o ya sea en una cena o en una celebración, que acostumbramos a hacer una fogata y ya cuando se está terminando la fogata, lo único que quedan son las cenizas. De hecho, alcanza a salir algo de humo y uno ve como que el fuego se acabó y hay como una sensación de lástima, de tristeza, se acabó la fogata que estábamos haciendo. A veces la vida de cada uno de nosotros parece una fogata que se ha extinguido, parece un fuego que ya no está dando más candela, dando más calor, ¿sí? Sino que ya está apagado. Hay un personaje en la Biblia que quizás es la prueba palpable del título de nuestra enseñanza, un tesoro en medio de las cenizas, y es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, a través de la narración bíblica, diríamos que falla mucho, y como nosotros tenemos la historia plasmada en la Biblia, quizás en muchas ocasiones hablamos de él y hablamos de otros personajes como si nosotros estuviéramos exentos de fallar. Y creo que todos nosotros tenemos que reconocer que hemos fallado. Y cada uno ha fallado en mayor o en menor proporción. Cada uno de nosotros le ha fallado a Dios en cuanto a los principios que un día decidió seguir y ha transgredido
de mayor o de menor medida, pero ha transgredido los principios bíblicos y hemos fallado a Dios, transgrediendo sus mandamientos, hemos traicionado, hemos mentido, en algunas ocasiones nos hemos airado, hemos lastimado personas, ¿sí? Hemos sido injustos con muchas personas y creo que cada uno de nosotros tiene en mayor o menor proporción que reconocerlo delante de nuestro Dios. El asunto es qué hemos hecho con esas fallas. El asunto es que muchas personas hoy anhelarían ir al pasado y corregir esas fallas. Poder decir la famosa frase, si yo pudiera ir al pasado, haría esto y esto de otra manera. Sin embargo, no es la idea de la palabra de Dios, ni es la idea de lo que hoy queremos compartir con ustedes, de mirar hacia el pasado y mirar con nostalgia los grandes errores que cometimos, porque ya se cometieron. De hecho, muchos de esos errores nos han ayudado a nosotros a mejorar. Quizás en algunos casos mejorar, quizás en otros persistir en esos errores. Pero el mirar las cenizas y saber que de ahí va a salir un tesoro es casi que estar de acuerdo con lo que Pablo escribió en una de sus cartas, que dijo que la excelencia de nosotros es de Dios y no de nosotros. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Qué fuerte cuando uno cree que uno es el tesoro y que Dios es el barro. Qué fuerte cuando uno piensa que uno todo lo puede hacer sin necesidad de la ayuda de nuestro Dios. Yo soy una de las personas que cree que Dios nos ha dado muchos talentos, que Dios nos ha dado mucha capacidad para hacer, para desarrollar, para inventar, para crear, para solucionar. Pero definitivamente necesitaremos siempre la ayuda de nuestro Dios. No podemos volver al pasado, y eso lo sabe cada uno de nosotros. De hecho, en ocasiones hay gente que está atascada en su vida por algún error que cometió en el pasado. Hay personas que están truncadas en sus negocios porque han creído ese concepto que nos han dicho, y es que tenemos una maldición sobre nosotros. Yo creo que, de acuerdo a lo que la Biblia dice y con una interpretación, una hermenéutica sana, la Biblia nos habla de que Dios perdona nuestras transgresiones, pero no para que las volvamos a cometer, no para que volvamos a caer. Dios perdona nuestras transgresiones, pero para que eso nos sirva de lección, para que miremos las cenizas de quizás cuántas veces nos hemos quemado en muchísimas cosas, cuántas veces hemos fallado a Dios, pero decidimos no quedarnos ahí. Y eso es lo que el apóstol Pedro hará con tantos errores que comete. Lo primero es que les quiero leer en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 18, en lo que conoceremos como el llamado de Pedro a ser apóstol. ¿Sí? Leo la versión Reina Valera, dice el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Esa es la narración de cuando Jesús se acerca a ellos, los ve que están pescando y les dice, vengan, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombre. La primera pregunta que uno podría hacerse es, ¿qué es lo que hace en el Mesías, en Yeshua, tan impactantes sus palabras que Pedro y Andrés, al instante, dijo la palabra, dejaron sus redes y se fueron con él? Hay que mirar un poco la trascendencia de Pedro específicamente. Pedro, la historia bíblica nos va a decir que él pertenece a un movimiento un poco guerrillero de su época. Se llaman los celotes. Los celotes es como un grupo político, como un grupo un poco revolucionario de su época, en que están esperando la oportunidad para derrocar al Imperio Romano. El Imperio Romano en ese momento es el que está gobernando sobre todo Israel.
Ellos en ese momento no tienen un rey como en los tiempos de David, como en los tiempos de Salomón. En ese momento es el Imperio Romano el que va a imponer acá todo su sistema de gobierno y de impuestos. Pedro y Andrés son hermanos. La Biblia va a especificar que el nombre de Pedro es Simón, es un nombre hebreo, Shimón. Y entonces se está probando que ellos son de estirpe del pueblo de Israel. El Mesías los llama para ser discípulos suyos. Posteriormente los vamos a conocer a ellos como apóstoles, pero en realidad se denominaban más los talmidín, así se llamaba en hebreo este grupo de personas. Yeshua es un maestro, tiene que ser un maestro, vendría a ser el equivalente a un rabino, y él enseña la palabra, enseña las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que probablemente impacta a Pedro y a Andrés para que dejen su trabajo secular, dejen las redes, que era un negocio bueno? Pescar en ese tiempo era un buen negocio, no cualquiera tenía una barca, no cualquiera era pescador, y más para comercializar. Tiene que haber algo en la esencia del Mesías y en sus palabras que acá Mateo no nos cuenta todo. Recuerde que esta narración la está haciendo Mateo. Mateo no nos cuenta todo, no se va a poner a ir a los detalles más pequeños, sino simplemente él cuenta, él llegó al mar de Galilea, ve a dos hermanos, Simón y Andrés, que echaban las redes porque eran pescadores, y les dice: venid en pos de mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Quizás Simón y Andrés tienen un trabajo, quizás son pescadores, y aparentemente uno podría decir, cuando la economía de una persona está bien y es estable, pues uno no necesita irse a otro lugar ni hacer otra cosa. Pero no lo sabemos. Pero creo yo que Pedro y Andrés, en sus faenas de pesca, han reflexionado mucho sobre la vida. Y les puede haber pasado esto que les ocurre a muchas personas, que trabajan mucho tiempo en una labor, en una empresa, incluso en su propio negocio, y llega un momento en que todo se ha convertido en una hermosa monotonía. Y ya nada les satisface, como que necesitan hacer algo nuevo, como que necesitan probar algo. Cuando el Mesías los llama, no sabemos si ellos ya habían escuchado de él o no, pero es impactante lo que les dice. Les dice: los haré pescadores de hombres. Como ellos saben en qué consiste la labor de pesca, ahora van a traer a su mente la imagen mental, la imagen ficticia acá, la recrean. ¿Cómo es esto de pescar hombres? O sea, es una atarraya grande, es una red grande que le vamos a lanzar sobre las personas. ¿O cómo es esto? ¿Se trata de ganar gente? Probablemente Pedro ve que hay ahí gran fruto para su causa guerrillera, ¿sí? Probablemente Pedro dice: de pronto tiene línea como de los celotes, y cuando dice pescadores de hombres, se está refiriendo a que vamos a hacer un ejército más grande. Esa idea me convence, esa idea me gusta. Puede ser esto, pero algo le impacta a ellos, algo le impacta a ellos. Quizás algo similar a lo que nos impactó a cada uno de nosotros cuando decidimos seguir el camino de Dios. O si probablemente usted dice: yo todavía no he decidido seguir el camino de Dios, estoy pensando, y usted está viendo hoy o escuchando esta enseñanza. Ahora, acá hay que hacer una salvedad, acá hay que hacer una aclaración. Seguir el camino de Dios no necesariamente tiene que ver con alinearse, dije, no alienarse, que esa es otra cosa que también se hace. Pero seguir el camino de Dios no tiene que ver con que usted se empiece a incorporar a las líneas de un grupo religioso. Y quizás esa es uno de los factores más frustrantes que hay hoy en día para muchas personas. Hay muchas personas que alguna vez, como Pedro y como su hermano Andrés, dejaron todo por incorporarse a una línea religiosa y creyeron que al estar metidos en una religión y metidos en una denominación, eso ya les decía que estaban siguiendo el camino de Dios. Y eso no es así. Seguir el camino de Dios no implica que usted tenga que pertenecer a una religión específica. Eso es lo que nos han dicho.
Y esa es la construcción social que se ha hecho de la fe. La construcción social de la fe es que para que usted tenga un camino con Dios, tiene que pertenecer a algún grupo religioso, o tiene que pertenecer a alguna denominación, o pertenecer a la iglesia de alguien. Y la gente lo va a defender, de que eso tiene que ser así. Pero el camino de Dios no es necesariamente una religión. Y hay muchas personas que han salido maltratadas, y hay muchas personas que han salido dolidas, y hay personas que han salido estafadas. Y creen que al no volver a una congregación, al no volver a una iglesia, a una comunidad, están tomando la mejor decisión. No estoy diciendo que usted pueda vivir la fe solo, o que usted pueda vivir la fe sin tener cercanía a algún tipo de enseñanza, porque la Biblia nos dice que debemos congregarnos. Pero el sistema moderno ha convertido la fe en una religión. Hay muchos líderes religiosos que piensan que fuera de su denominación no hay vida, e incluso tienen que tolerar cosas que no les gustan, y llegan a esa hermosa monotonía, monotonía en la que está Pedro. Hay personas que están en una iglesia, en una comunidad, en una congregación, llámese como usted lo quiera llamar, y como tienen un cargo de liderazgo, entonces prefieren soportar y tolerar todo y estar en una hermosa monotonía. Mi llamado hoy no es a que usted se rebele y a que haga la revolución, eso ya es un asunto particular. Pero lo que veo en Pedro es que Pedro sí hizo una revolución contra él. Y dijo, me salgo de este esquema en el que estoy y me voy tras este señor que tiene algo especial, y se va tras el maestro. Ahora, Pedro es un ejemplo de aquel tesoro que surge de las cenizas, no solamente en una ocasión, no solamente en 2 ocasiones, no solamente en 3 ocasiones. La Biblia, y específicamente los evangelios, nos van a narrar los tantos desaciertos de Pedro. Y le voy a citar solamente algunos. En alguna ocasión, el maestro les dice a ellos, a los discípulos, Yeshua les dice, vayan en la barca hacia el otro lado. Y ellos se van en la barca. Alguna vez lo hablamos acá en un episodio nuestro de Raíces de la Fe en Casa. Y ellos se van en la barca y se levanta una tempestad. Cuando están en medio de la tempestad, llega el maestro caminando sobre la mar, sobre la tempestad. Y entonces Pedro sale ahí a decir, maestro, si eres tú, di que yo vaya caminando sobre el agua hacia ti. Y ahí hay 2 cosas que son buenas. Él quiere caminar hacia el maestro y la otra no es buena. Una es buena y una es mala, mejor. Di que yo vaya hacia ti. Y la otra, él quiere sobreponerse a la tempestad como lo hace el maestro, y eso está difícil. En ocasiones toca vivir tempestades, pero bueno, eso ya lo hablamos. Y el maestro Yeshua le dice, bueno, ven. Dice la Biblia que él sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua, pero empieza a sentir el viento y empieza a sentir las circunstancias y se empieza a hundir y va a exclamar, Señor, ayúdame. Y dice la Biblia que Yeshua le extiende la mano y lo saca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Después de ese episodio, no sabemos si los demás apóstoles le hicieron bullying. No sabemos si cada rato se le burlaban con frases, ay, ¿por qué dudaste? Ay, el que se mete en el agua y se hunde, el que no cree, y se le burlaban. No lo sabemos. De pronto no, porque no eran de nuestra línea colombiana que sacamos chiste a todo, a casi todo. Pero eso fue un evento en la vida de Pedro que lo pudo haber frustrado, porque pudo haber dicho, le fallé al maestro, me dijo que caminara sobre el agua y me dejé hundir, le fallé. Y eso pudo haber hecho que Pedro se arrinconara, se saliera incluso del camino de Yeshua y hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? A mí me ha gustado todo esto, eso de los milagros, de multiplicar los peces, pues eso me parece muy emocionante, muy bonito todo, como dicen en México, muy chido todo, pero no, yo creo que no soy de este nivel, yo mejor me voy y voy a seguir pescando, hombre, pero no lo hizo así. Y esas pudieron haber sido las cenizas para Pedro y para haberlo aplastado totalmente. Pero vemos en la historia bíblica que Pedro sigue participando de los eventos con el maestro. Y otra segunda ocasión es cuando Yeshua les dice a ellos, a sus discípulos,
en Mateo capítulo 16, versículo 23, en el mismo Mateo 16, 23 les dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, o sea, de la mafia religiosa que había en ese tiempo. O sea que eso no es nuevo hoy en nuestros días. Ya hubo gente que se les adelantó. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Imagínense en esta escena, Pedro haciéndole una reconveniencia al maestro y le dice: en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviendo hacia Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Otra ocasión en la que Pedro vuelve y la embarra, vuelve y falla, el maestro les dice a ellos: es necesario que yo vaya a Jerusalén y que padezca mucho por estas personas. Y Pedro: no, Señor, esto no te acontezca. Y él le dice: quítate delante de mí, Satanás. Imagínense en ustedes esas palabras tan preciosas, que alguien le diga a usted: quítate delante de mí, Satanás. Ahora, esto en nuestros tiempos hubiera sido demandado, porque hoy en día tenemos creyentes, no todos, pero hay creyentes que son de papel. Hay creyentes que si les llega a decir algo que no les gusta, se apartan y se van. Hay líderes que no les gusta que se les diga que cometen errores y que tienen que hacerlo mejor, porque se apartan y se van. O sea, de alguna manera hoy en día las consecuencias para la resistencia de la gente se ha venido a menos. Hoy en día tenemos personas más débiles de carácter. Hoy en día tenemos creyentes más débiles de carácter. Y hace mucho tiempo, no tiene que volver a pasar esto, pero hace mucho tiempo, cuando nosotros llegamos al camino de Dios, cuando era joven, cuando éramos jóvenes muchos, y uno anhelaba ir a hacer, se llamaba obra misionera, y entonces íbamos a los pueblos y a los parques, y entonces predicábamos, y había gente que nos echaba piedra. Había gente una vez en una campaña por allá en una iglesia en el llano, nos lanzaban bolsas con orines por encima de la carpa. Y bueno, y uno estaba contento porque uno decía: bueno, qué bendición. A veces uno no caía en cuenta que cómo no nos iban a echar piedra si nos parábamos enfrente de la iglesia católica a darles duro con la palabra, que probablemente era verdad, pero creo que la metodología era un poco provocadora. De todas maneras uno se sentía bien y uno llegaba fortalecido. Antiguamente le decían los pastores, los líderes a una persona: es que eso que está haciendo no está bien, hay que corregir, hay que mejorar, y uno luchaba por eso. Hoy en día a muchos líderes se les dice cualquier cosita y ya se quieren ir, quieren renunciar, y no estoy abogando acá por el maltrato, porque eso no es sano. Jamás es bueno maltratar a nadie, jamás, pero también un llamado de atención como el que Yeshua le hace a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. No estoy diciendo que un líder tiene derecho a llamar Satanás. Ahora, Satanás en el contexto hebreo, hay que entenderlo. Satanás en el contexto hebreo se dice Hasatán. Y Hasatán quiere decir el opositor. Entonces no es que Yeshua le esté diciendo a él: tú eres el diablo, sino le está diciendo: tú eres el opositor. Porque Hasatán, Satán, es el que hace oposición. Si dos equipos de fútbol se van a enfrentar, los dos son Satanás para el otro, porque son el opositor. No ese ser mitológico que nos han dicho de cachos y cuernos y color rojo y con cola y un tridente. No, se estaba refiriendo a: quítate delante de mí, opositor, porque no entiendes las cosas de Dios, te pones a mirar las cosas de acá de la tierra. Sin embargo, es otra ocasión, y en nuestra enseñanza de hoy diría que es la segunda. Primero, lo que Pedro hace es: se hunde, y pudiera haber dicho: defraudé a mi maestro, yo no voy a seguir, le he fallado, la embarré mucho, no voy a seguir. Y en esta, Pedro cree que le está haciendo caer en cuenta al maestro que no tiene que morir, que no tiene que sufrir. Y vea con lo que le sale el maestro Yeshua, le dice: quítate delante de mí, Satanás. Y pudo haberse ido para la casa llorando y haber dicho: no, hombre, yo no soy bueno para esto, yo no sirvo para esto. Ahora el maestro me ha dicho que yo soy Hasatán, que yo soy como Satanás. Mejor yo me voy, y vuelve y falla. Pero no,
No renuncia. Ha fallado, pero no renuncia. Yo no sé si usted alguna vez en su vida le ha fallado a Dios. Que en realidad no es fallarle a Dios, en realidad es fallarnos a nosotros mismos. Porque en realidad Dios no lo afecta en nuestro pecado. Así haya gente que diga que el corazón de Dios está dolido y triste y que Dios está llorando y eso. Es un lenguaje bíblico para que uno lo entienda. Pero Dios de ninguna manera puede ser afectado por su propia creación. De ninguna manera. En realidad quien se falla es cada uno a sí mismo. Y Pedro aquí pudo haber tomado esa decisión de haberse apartado y haberse ido. Ahora hay otra más que quiero tomar en cuenta y es, en una ocasión, Yeshua les dice a ellos que lo van a capturar y que van a ser perseguidos y entonces que muchos de ellos lo negarán. Y sale otra vez Pedro y dice, jamás yo haría eso, yo nunca te voy a negar. Y Yeshua le dice, mira, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro como que dice, eso no va a pasar, eso no puede pasar. Yo he vivido 3 años y medio de mi vida con este Señor, lo amo, sé que lo amo, y Él me ama, ¿sí? Porque es muy cercano a mí. Pedro no lo cree. Exactamente, Yeshua ha sido capturado, Pedro está en una escena con unas personas ahí, y le dice a alguien, como que tú eras de uno de ellos. No, yo no soy de ellos. No, y la primera. Viene una mujer y le dice, sí, tú eres de ellos porque tú hablas como uno de ellos. Que no, y dice la Biblia que incluso dice palabras soeces. Que no. Y viene otra persona y le dice, sí, tú eras de uno de los discípulos de este, porque nosotros te hemos visto. Que no es verdad. Termina de decir esta frase y el gallo canta. Y se llena de tristeza y de amargura Pedro. ¿Renuncia Pedro por sus errores? No, de ninguna manera. No renuncia por sus errores. Si pudiéramos decir que en la Biblia hay un ejemplo de resiliencia, es Pedro. Es Pedro. Aún así, en otra ocasión, antes de esta escena, los soldados romanos vienen a capturar al maestro. Y Pedro sacará su espada y le quitará la oreja a un soldado romano que se llama Malco. Y el Mesías viene, coge la oreja, yo creo que la limpió, la sacudió, bueno, esto ya es exageración, y viene y sana al soldado de su oreja. Otra, 4 veces fallándole a Dios, fallándose a sí mismo. Y aún así, él no tomó la decisión que tomó Judas Iscariote. En realidad se llama Yehuda Iscariote. Y Judas también es uno de los celotes del mismo partido revolucionario de Pedro. Judas, cuando vendió al maestro, dice la Biblia que tomó esas monedas y fue y las tiró. Otro pasaje en Hechos de los Apóstoles dirá que se compró un campo y ahí él va y se ahorcó. Murió por su error. ¿Hubiera sido perdonado por Dios? Sí, por supuesto. Ay, es que vendió al Mesías. Hombre, pues era que era necesario hacerlo, porque si no, ¿cómo hubiéramos sido redimidos nosotros? ¿Sí? Y lo hace, pero va y se ahorca. Es decir, la decisión que Judas toma es: se acaba mi vida y aquí solo hay cenizas y no vale la pena nada más. La decisión que Pedro toma en cada uno de sus errores es seguir adelante. ¿Corregir sus errores? Probablemente sí. Y la Biblia nos dejará ver que Pedro sí corrigió sus errores. En alguna ocasión, el Mesías les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces unos dijeron: dicen que eres Elías. Otros dicen que eres un profeta. Dicen que eres esto y esto. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Que quién soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Y le dice el Mesías, Yeshua le dice: eres bienaventurado y a ti te daré las llaves del reino. ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo estoy hablándoles a ustedes hoy? La gente interpretó esto, de hecho la doctrina romana
interpretó esto, que Pedro era el primer papa. Y es un tanto extraño cómo el primer papa viene a ser judío, porque Pedro es judío. No se sabe cómo ni cuándo se convirtió al catolicismo, pero así lo afirma la doctrina romana. Pero ¿qué significa a ti te daré las llaves del reino? Las llaves son para abrir una puerta. Pues usted va a encontrar que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, Pedro es el primero de los apóstoles que da una enseñanza, que da una predicación en la fiesta de las semanas, en la fiesta que se conoce como Pentecostés. En el versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y empieza a hablar Pedro, y al final de su discurso, versículo 41, dice: así fue que los que recibieron sus palabras fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso es las llaves del reino, que el primero que abrió la puerta para que la gente llegara fue Pedro. Eso es las llaves del reino, no la malinterpretación que hay de eso. Y luego se manda otro discurso y son 5,000 por Pedro. ¿Qué hubiera pasado si Pedro decide hacer lo mismo que decidió Judas? Ahorcarse o apartarse o separarse, como muchos hoy han hecho acerca de la fe. 3,000 personas que probablemente no hubieran escuchado a Pedro. Y estoy especulando porque no sabemos si hubiera sido otro discípulo, si hubiera sido otro apóstol. Pero lo que está mostrando la Biblia, es que Pedro utiliza las llaves del reino. Y ese día vienen al Señor a reconocer sus fallas como 3,000 personas. 3,000 personas y luego 5,000. Pedro supo salir de las cenizas. Pedro supo levantarse de en medio de la caída. No sé qué le ha pasado a usted. No sé si usted ha fallado grandemente con Dios. No sé si usted hoy ha pensado en apartarse y no saber nada de Dios. Hay muchas personas que han sido lastimadas por otros seres humanos, que lastimosamente ellos también fueron por otros, o ellos aprendieron a lastimar y nadie les dijo: pastor, líder o como quiera que ustedes le digan, usted está lastimando nuestra fe. Hay muchos líderes que, como no tienen una voz que les digan esto que está haciendo no es correcto, se dejan alimentar sus egos y lastiman a personas. Y no es mi labor hoy juzgarlos a ellos, porque creo que todos lo hemos hecho, de manera consciente o inconsciente. Pero el asunto es usted hoy. Si usted cree que le ha fallado a Dios, si usted cree que ha transgredido la palabra de Dios y que lo mejor es apartarse de Dios, no volverse a congregar jamás, eso es igual a lo que Judas hizo: ahorcarse. ¿Qué hizo Pedro? Pedro, después de cada caída, después de estar en las cenizas, él supo que era un tesoro, que valía la pena seguir a Dios, que valía la pena levantarse, que valía la pena dejar sus errores atrás. No para volver a fallar en eso, sino quizás para tomar correctivos, para mejorar en su vida. Y eso es lo que yo le invito a hacer a usted hoy. Que si usted cree que su vida son cenizas, que ya el fuego se acabó, que ya no hay nada que hacer, que usted piense que no es verdad. Eso no es verdad. Una de las cosas buenas del camino de Dios es que Dios no nos juzga como nos juzgan los hombres. Por alguna razón, David dijo: mejor es caer en las manos de Dios que caer en manos de los hombres. Porque los hombres a veces somos demasiado duros. A veces creemos que no somos pecadores. A veces creemos que somos santos. Y hay personas que cuando fallan, creen que ya no vale la pena seguir adelante. Mi mensaje en esta mañana a usted es que usted puede ser un tesoro que surge de las cenizas. Puede ser que usted haya destruido su hogar. Puede ser que usted haya destruido un negocio. Puede ser que usted haya hecho daño a muchas personas. Puede ser que usted haya hecho daño con la fe. Aún siendo creyente,
haya engañado a alguien económicamente, haya estafado a alguien económicamente. Pero siempre está la oportunidad para salir de ahí. Y le he traído como ejemplo la vida del apóstol Pedro. ¿Que falló muchas veces? Sí. ¿Que fue restaurado? Sí. ¿Que fue utilizado por Dios? ¿Y de qué manera? Si quiere saber más de Pedro, lea las cartas de Pedro. Se va a dar cuenta cómo incluso mucha gente pensaba que como él era un pescador, que como no era estudioso, jamás cosas tan brillantes no salían de alguien. Y es que el mundo quizás todavía le hace falta ver lo que Dios es capaz de hacer con un hombre o con una mujer que se entreguen verdaderamente a Él. Quizás el mundo todavía le hace falta ver que no son nuestros errores los que nos van a aplastar, sino lo que nos va a marcar es esa capacidad de salir adelante. Con Dios haremos grandes proezas. Con Dios venceremos. Con Él podremos superar las fallas en nuestras vidas. Si usted ha fallado, evalúe su falla y mejore aquellos aspectos en los que ha fallado. Busque a alguien que le ayude, su líder. Si usted pertenece a una iglesia, a una comunidad, no sea parte de estos lugares. Si hay algo que le tiene insatisfecho, háblelo. Quizás usted está evaluando mal las cosas. Y si es algo que definitivamente es en contra de la Biblia, háblelo de todas maneras. Pero no haga lo que hizo Judas, se fue a un bosque, a un campo y se ahorcó. Enfréntelo. Ese es el ejemplo que Pedro nos dio. De las cenizas sí puede salir un tesoro. No mire más su pasado como algo que lo ata. No mire más su pasado como el final de su vida. Y vuelva a creer en usted. Porque si usted está escuchando este mensaje, probablemente es porque Dios todavía nos quiere hacer ver que Él cree en nosotros. En ocasiones Dios cree más en nosotros que en nosotros mismos. Y eso está especificado acá en la palabra de Dios. O sea, Dios lo muestra acá en su palabra. De que siempre hay misericordia, de que siempre hay oportunidad. Eso es lo que se llama la gracia de Dios. Que es incomprensible, que en ocasiones uno dice es inmerecida. Pero no podemos ser desagradecidos y rechazar la gracia de nuestro Dios. Yo lo invito a que ore conmigo. Y lo invito a que usted recupere la visión de su vida, recupere los planes de su vida, se pare en la situación en la que esté, corrija y siga hacia adelante. Oremos. Eterno Dios, te damos muchas gracias por tu salvación, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de seguir adelante. Porque nos das la oportunidad de pararnos, de corregir y de seguir, Señor. Te pido, Dios poderoso, que extiendas tu misericordia hoy sobre cada persona que ha fallado, sobre cada persona que incluso siguiendo tu camino, sigue fallándote en algún área de su vida. Ayúdanos a recapacitar, oh Dios, que en medio de cualquier caída, en medio de cualquier dificultad, de cualquier tropiezo, podemos aún así levantarnos con tu poder, con tu gracia, Señor. Ayúdanos a recuperar, Señor, nuestra credibilidad en nosotros mismos, que podamos volver a creer, que si tú lo haces, nosotros también lo podamos hacer. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador, te damos muchas gracias. Amén. A todos ustedes, muchas gracias por seguirnos en el canal de Raíces de la Fe. Recuerden que el martes tenemos la enseñanza y que todos los fines de semana también está Raíces de la Fe en casa. Escríbanos a nuestro correo electrónico raicesdelafe1@gmail.com y síganos también en las redes sociales. Queremos ser de bendición para cada uno de ustedes. Si usted cree que esta palabra le es de bendición para alguien, copie el link y envíeselo a alguien. Si no se ha suscrito, hágalo. Dele clic aquí al botón rojo de suscripción y dele clic a la campanita para que le avise cuando tenemos enseñanzas nuevas. A todos, muchísimas gracias. Que nuestro Dios eterno y bueno y misericordioso bendiga la vida de cada uno de ustedes. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.